Esto es lo mismo que vivir dejando que la palabra escrita, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, si le quieren llamar, que es esta, la que usted tiene en su mano, esa es la palabra del Espíritu Santo, la que Él inspiró, controle su vida. ¿Y cómo eso pasa? Hay que leerla, hay que meditarla, pero sobre todo hay que obedecerla. Dios dice, huye de las pasiones juveniles. El Espíritu Santo me está diciendo que huya por medio de la palabra. No es que tú comí arroz con gandules, un asopado y de repente amanecí con un sueño, una revelación. No, la Biblia, que Dios, el Espíritu Santo te dice a ti claramente, huye, corre, mira, echa un pie, haz como José, que la mujer quería muy dulce con él, muy cerca, y José dice, no, patitas, ¿para qué te quiero? Como dicen allá en Puerto Rico. No, se fue y se quedó sin ropa, pero no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque obedeció, huyó, corrió. Entonces, al vivir, al ser controlados por la palabra de Dios, como resultado final, que eso es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu comienza a producirse en mi vida. Y dos productos de ese fruto del Espíritu, que son varios, amor, benignidad, fidelidad y todo lo demás, pero dos de ellos es la mansedumbre o la humildad y el dominio propio. En la Reina Valera le llama templanza. Templanza. El fruto del Espíritu es templanza. Templanza es lo mismo que dominio propio, por si no lo sabía. Entonces, el joven soltero que tiene la humildad y tiene el dominio propio que produjo el Espíritu, esto no es algo que usted lo produce, esto lo produce Dios en usted. Cuando usted se sujeta, es controlado, está empapándose de lo que Dios le dice y la obedece. Entonces, el joven soltero que tiene la humildad y el dominio propio que produjo el Espíritu, tiene el control para poder actuar siempre con prudencia y sensatez. Entonces, en el momento que viene la tentación, como ya leyó que dice, huye y no te acerques por esos lados y no pases mucho tiempo ahí. Entonces, como leyó de la palabra de Dios y se empapó de ella y va a obedecer lo que el Espíritu Santo dice, entonces pues en ese momento el dominio propio que produce el Espíritu Santo en ti te libra de ese problema. ¿Me sigue? Esto es en breve, aquí hay mucho más y esto sería otro estudio de varias partes. Entonces damos gloria a Dios por esto. Ahora pasemos entonces a la exhortación. Ya vimos entonces el ejemplo, la exhortación, debo decir, que Pablo le dice a Tito que le dé a los jóvenes, y la exhortación es, mira, dile a ellos anímalos a que sean prudentes, que tengan dominio propio. Esa es la exhortación. A eso es que Tito debe animarles, y a eso es que yo como pastor tengo que animarle a ustedes, a los jóvenes. Y eso es lo que la Biblia le anima a usted a que haga, que sea prudente, a todos. En este particular estamos hablando de los jóvenes. Ahora, Pablo ahora pasa en el verso 7 a pedirle y hablarle a Tito que él sirva como un ejemplo, como un modelo a los jóvenes a seguir. Tito 2:7 dice, con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. Pablo dice a Tito, tú mismo, además de que tú le digas a ellos de que sean prudentes, ahora tú mismo sé ejemplo en todo a estos jóvenes. Y aquí Pablo
cambia el enfoque de los jóvenes solamente y lo pasa de manera particular a Timoteo en específico. Pero no debemos perder de vista que esta exhortación es tanto para todos los jóvenes como para Tito. En otras palabras, todo lo que se va a hablar ahora del versículo 7 en adelante es para todos los jóvenes, Tito y los demás, aunque Tito va a ser el ejemplo y el modelo. Ahora el joven Tito, además de hablarle a los jóvenes de que debían ser prudentes, él mismo tiene que ser el ejemplo. Una cosa es decirle a ustedes, hagan esto, y otra cosa es yo modelar lo que le digo. Es lo que Pablo quería decirle a Tito, no solamente le digas a ellos lo que tienen que hacer, sino tú modélalo también. Y modela las siguientes características que ellos deben de ver en ti. Y la palabra ejemplo, cuando dice aquí, dales tú mismo, o sea, dale Tito, dale tú mismo ejemplo a todo. La palabra ejemplo significa o se refiere a una marca dejada por un utensilio. Cuando usted escribe algo, ¿no?, con su pluma, está marcando, ¿no? O cuando usted dice aquí que cuando utilizaba la espada, que usted marca. Cuando usted usa el martillo, ¿no?, y da un cantazo, eso deja una marca. De ahí viene la palabra ejemplo, se refiere a una marca dejada por un utensilio. Y en sentido figurado, la palabra ejemplo alude a un patrón. Siempre que hablo de la palabra patrón, a mi mente viene mi madre, porque mi madre era costurera y ella tenía patrones de todas clases, y eso está en mi mente impregnado. Mira, búscame el patrón tal, y lo identifico mucho con los pedacitos de papeles así, donde ella ponía para cortar y hacer entonces el modelo, el patrón, ¿no?, de ese traje que iba a hacer. Entonces, alude a un patrón, a un molde, a un modelo o una copia de algo. Esto significa que Tito debía dejar entonces una marca personal en otros jóvenes. Debía modelar y marcar como ejemplo a otros jóvenes para que siguieran su patrón, su ejemplo, su modelo. Y además Tito debía de ser una copia del mismo apóstol Pablo, como el mismo apóstol Pablo fue una copia ¿de quién? De Cristo. Pablo lo fue de Cristo. Primera de Corintios 11:1, mire qué interesante. Pablo decía lo siguiente: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Es lo mismo que tenía que hacer Tito. Mira, imítame a mí porque yo imito a Cristo, haz lo mismo que yo. También en Primera de Corintios 4:16, Pablo pide diciendo: les ruego que sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. En otras palabras, sigue mi ejemplo, y no solamente siga mi ejemplo, sino a las personas que ya fueron impregnadas de mi ejemplo y que hacen lo mismo que yo, síganlo a ellos también. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo fue un cristiano ejemplar para todos en la iglesia y por supuesto esperaba lo mismo de Tito. Pablo esperaba de que Tito también fuera ejemplar, no solamente ante los jóvenes, pero ante toda la congregación. No solamente Pablo también le habla esto a Tito, sino que su hijo espiritual, Timoteo, Pablo de igual manera le exhortó de la misma manera. En 1 Timoteo 4:12, que es uno de mis textos favoritos de mi juventud. Siempre que lo leo me recuerdo en el tiempo que estuve en esta iglesia y cómo me sostuvo este texto durante tantas pruebas que pasan. Y dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, le dijo: que nadie te menosprecie
por ser joven. El problema que tenía Timoteo, que era un joven ministro, y tenía personas que podían ser sus padres y sus abuelos, y parece como que algunos no entendían que la edad aquí no tiene que ver nada. Dios lo puso en el rol de pastor, aunque era muy joven, y merecía el respeto por ser el pastor de ellos. Entonces Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean. Esto es una cuestión de ver. El ejemplo es algo que se tiene que visualizar, se tiene que ver ese patrón, ese molde, ese modelo. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y menciona varias cosas. ¿En qué? Un ejemplo a seguir en la manera de hablar. El joven que habla tiene que saber cómo se conduce en la manera de hablar, en la conducta, cómo se conduce, en el amor, en la fe, o la palabra es fidelidad, en pureza. Y esto me recuerda a mí cuando varios hermanos aquí, cuando yo estaba joven en esta iglesia, se acercaron a mí. Me recuerdo de dos particulares, que uno me decía: tú eres Daniel. Me comparaba con el joven Daniel, porque modelaba hasta cierto punto un ejemplo ante otros jóvenes. Ahora aquí, entonces, resumiendo, vemos que los jóvenes deben ser prudentes, pero además deben ser ejemplos para otros. Y según el verso final, 1 Timoteo 4:12, ejemplos en lo que dicen, en cómo actúan, en su expresión de amor, en su fidelidad a otros y en su pureza mental y física. ¿Por qué digo mental y física? Porque algunos solamente piensan: ok, si yo no tengo intimidad sexual con otro, yo soy puro o pura. Ay, hermanos, hay muchos jóvenes que tienen su mente llena de cucaracha y de cosas, por las cosas que ven o las cosas que piensan, y es casi igual, es lo mismo. Simplemente que a veces no han llegado al acto. Pues debe haber una pureza de ambas partes, tanto mental como física. Ahora el verso 8 dice, estoy en Tito 2:8, cuando enseñes, y ahora vamos a pasar al otro punto, cuando enseñes, Tito, hazlo con integridad y con seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Y aquí Pablo pasa a presentarle a Tito la conducta ejemplar de Tito. Se presentaban aquí 4 categorías de la conducta que Tito debía mostrar. Y la primera es en sus buenas obras. Tito debía mostrarlo. Su enseñanza íntegra. 2, 3, su seriedad. Y 4, su mensaje sano e intachable. Vamos a ver una por una, brevemente, porque no queremos tomarnos más tiempo. Primero, lo que Pablo le dice a Tito es: Tito, debes ser un ejemplo en hacer buenas obras. Entonces, el primero que deben ver ellos, la iglesia, de hacer buenas obras. Si yo acá, como pastor joven, porque yo soy un pastor joven, ¿sí? Aunque tenga cana, digo algo, debo ser el primero en mostrar mis buenas obras. Si yo le pido a ustedes, hermano, obren, colaboren con la obra, hagan lo que tengan, yo soy el primero que debo demostrar. Me debo mostrar como ejemplo. Tito debía ser un ejemplo en hacer buenas obras, y estas buenas obras debían de ser un reflejo de lo que Tito predicaba, de lo que Tito enseñaba a los demás jóvenes y a la iglesia. Y estas buenas obras se deben reflejar en todos los cristianos, sea hombre adulto, sea mujer adulta, sea joven, o sea lo que sea. Si es creyente, se deben ver en usted.
porque Efesios 2:10, como ya hablamos en mensajes previos, afirma que como cristianos somos hechura de Dios, creados en Cristo. ¿Para qué yo fui creado? ¿Para qué yo nací? Claramente dice el verso, para buenas obras. Para buenas obras, las cuales, esta parte a mí me impresiona, Dios dispuso de antemano. En otras palabras, ya Dios ha dispuesto en ti en cuáles son las obras que tú debías de hacer. Dios las conoce y Dios las puso en ti para que las hagas. A fin, dice, Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras no son para que queden en la mente. Oye, qué bien se verá hacer esto o hacer lo otro, qué tremendo. ¿Qué tú piensas, pastor? Y ahí muere hasta el resto de tu vida y nada pasa. No, esas obras, dice aquí, a fin, con el propósito, con la meta de que las pongas en práctica. Realmente,